Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Este 11 de junio el país amaneció con la noticia de la liberación de lo que sería el último grupo de detenidos por los sucesos desde el 18 de abril en Nicaragua. Un total de 56 personas fueron excarceladas este martes y trasladadas a sus hogares con el acompañamiento de la Comisión Internacional de Cruz Roja. Para hablar sobre este tema de la ley de amnistía, que era el que realmente nos había invocado originalmente para esta sesión de este martes, está con nosotros Carlos Pérez Celedón, de Propuesta Ciudadana. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. ¿Tus reacciones a esa información de esta mañana? Pues hay que compartir la alegría de las familias que reciben a sus presos y presas políticas, ¿verdad? Hoy 56, decía, 56, ¿verdad? Sí. Están pendientes todavía de saber, por lo menos hasta ahora por la mañana, como esto está transcurriendo toda esta mañana, no sabemos si ya salieron. Están pendientes de salir como 85, 86 personas según las listas oficiales que se tenían de detenidos. Pues por eso. Pero a ver, espérate, no, según las listas oficiales, la semana pasada quedaban 100 y piquito, salieron 50 y ahora 56, si acaso será 10, 15 si acaso. Pues. No. A ver, el tema de esto es bien complicado porque, como te comentaba fuera del aire cuando estábamos conversando, ahí diariamente se está detectando capturas de personas que han sido llevadas por participar en manifestaciones, ¿Pero cuáles manifestaciones? De todo tipo, o sea, es que parece que están todavía recabando información de celulares, de, vos sabes, fotografías, esto y lo otro, y han estado capturando gente. Incluso ayer se reportaban 2 personas nuevas detenidas. Entonces, me imagino que puede ser por eso, pero hoy vi pasar también yo la lista de 80 personas que no han sido liberadas. Uh-huh. Sí. Quedarían 80, pues según las informaciones que vos has recibido, quedarían unas 80 personas. Sí. Uh-huh. También puede ser que no esas sepamos, 80 personas estarán en las listas conciliadas con la Cruz Roja. Esa es la otra dificultad, que como te digo, si el proceso de capturas no se ha detenido durante todo este tiempo, no podemos saber a ciencia cierta cuántas personas estén todavía guardando prisión por estos hechos del 18 de abril del año pasado a la fecha. Uh-huh. Es bien complicada la situación de mucha gente que está detenida, que no se sabe por qué está detenida. Acordate que también se ha denunciado que se les están atribuyendo delitos comunes. Cuando la gente dice que, o sus vecinos, sus familiares dicen que no, pues que precisamente es por haber participado en algún tipo de manifestación o protesta. Uh-huh. Pero sin quitarle méritos a quienes hayan participado en protestas y estén detenidos por protesta, mucho antes del 18 de abril, cuando la policía realizaba un operativo en un barrio para detener a un sospechoso comunes, la familia salía diciendo que eran ángeles bajados del cielo, ¿no? Por eso, es bien difícil. Mira, aquí hay muchos temas que se cruzan, ¿verdad? La falta de credibilidad del órgano policial es uno de ellos, por ejemplo, ¿verdad? Por el simple hecho de nosotros no contar con una información veraz, inmediata, de por qué, cuándo, cómo, ¿verdad? Porque vos no tenés, como te digo, no tenemos información oficial de muchas de esas detenciones, de ningún tipo. Entonces, quien debería estar preocupado por mantener una imagen delante de la población debería de ser el órgano que se encarga de hacer esas capturas, pero hemos visto sus informes también cuando algunas veces reporta y se ha criticado fuertemente, y es criticable que te digan capturamos hoy a 38 vándalos, golpistas que estaban, porque inmediatamente se está parcializando, se está convirtiendo en un juez y parte. La policía tiene que detener sospechosos. La policía no puede determinar por sí, ante sí, que una persona es delincuente. Por eso te comentaba, cuando
haciendo que cuando llegan al barrio y van a buscar a alguien, a un sospechoso. Tenemos que acostumbrarnos los nicaragüenses a que nadie es culpable, todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario. La policía no captura a delincuentes, la policía captura a personas sospechosas que tienen que ser sometidas a un debido proceso. No lo hace, entonces nosotros ¿qué pensamos? ¿Verdad? No le creemos. Entonces, es bien delicada la situación a la que hemos llegado hasta este momento, ¿verdad? Sí. Ahora, estos últimos que salen, y eso todavía yo no lo tengo muy claro, estos 56 de este martes, lo que se ha dicho, por lo menos a través de redes y a través de algunos medios informativos, es que salen producto de la ley de amnistía. En teoría, la ley de amnistía lo que haría es darles liberación, no excarcelación. No sé si han salido bajo esa figura. Sí, vi unas actas pasar, ¿verdad? Entre las cosas que pasan por las redes sociales, que efectivamente los están liberando por la amnistía. Y la amnistía es una exculpación total, o sea, es una especie de perdón y olvido, ¿verdad? Que me parece a mí también es una situación que no debió de darse de esa forma, ¿verdad? Porque la ley de amnistía está mandando a cerrar las investigaciones, a cerrar los expedientes procesales, de tal forma que está resultando que aquí no ha pasado nada, o sea, en términos jurídicos, ¿verdad? Aquí hay una cantidad de muertos que unos dicen que 300, otros dicen que 500, creo que el gobierno dice que 198, que no sabemos quién nos mató ahora, pues, y no vamos a saberlo nunca, ¿verdad? Y que nadie va a responder por eso. Es bastante grave porque dentro de los derechos humanos y de lo que hemos hablado, creo, en otros de los programas de justicia transicional, se habla de la reparación a las víctimas. ¿A qué víctimas? O sea, si no hay victimarios, ¿cómo determinamos ahora, sin investigación de los casos, cuántos son realmente los fallecidos por causa de los sucesos a partir de abril? ¿Y cómo le vamos a reparar a esas personas familiares de esas víctimas? O sea, y hay una ley previa, creo, Sí, la ley integral de atención o de atención integral a las víctimas. ¿Y cómo vamos a determinar quiénes son las víctimas si esta ley está mandando a cerrar los expedientes de investigación de los casos? No se va a seguir investigando nada. Entonces, es contradictoria en su esencia, ¿verdad? En su espíritu, y aparte, como te podría decir, es perjudicial para la sociedad. ¿Qué termina sucediendo? Aquí hubo una cantidad de muertos que oscila entre los 200 y los 500, que alguien los asesinó, y entonces no vamos a saber nunca quiénes son los asesinos que viven entre nosotros. Eso no puede ser. En una sociedad que pretende estabilidad, que pretende paz, tiene que haber justicia. Entonces la amnistía es bastante nociva para eso. Pero de repente aquí, por lo menos desde el punto de vista del juego político, se entra en un problema justamente por eso, ¿no? Porque estos detenidos que han salido este martes estaban siendo acusados justamente por delitos relacionados con violencia, con asesinatos mismos, y demás, ¿no? Es decir, eso de terrorismo no sé qué tanto, pues, con hechos relacionados con la violencia desde el 18 de abril del año pasado, ¿no? Y entonces se dice que no hay que investigarlos a estos y que a estos hay que sacarlos. Entonces, es un rollo político, es decir, desde el punto de vista político, porque entonces unos sí tienen responsabilidad y otros no, o unos deben de pagar por lo que han hecho y otros no. Es que no se trata tanto de pagar como de conocer la verdad, en primer lugar, por lo que te decía, de que nosotros no podemos, como sociedad, admitir que entre nosotros habiten tranquilamente al menos 300 asesinos, que no los indeterminados, que puede ser tu vecino. Vos tenés que tener claro con quién vivís como sociedad, ¿no? En el caso de los delitos políticos, cuando suceden este tipo de situaciones, las amnistías y los indultos pueden tener cabida, pero previa investigación de los hechos, previa determinación de los responsables. Porque, ¿qué te estaba comentando también? Al no determinar nosotros a nadie, esa amnistía es amplísima.
O sea, vos y yo estamos cubiertos por la amnistía, te decía yo. ¿Verdad? Estamos cubiertos por la amnistía. Si nosotros hicimos algo entre el 18 de abril y la fecha en que se aprobó, se publicó la amnistía ayer. Si nosotros hicimos un programa, decíamos, aquí en el sí, Nicaragua. Y alguien dice, ese programa promovió el golpismo, nosotros estamos libres. Pero ahora este programa, por ejemplo, que está saliendo fuera ya del marco de puede considerarse que estamos repitiendo una conducta anterior que el gobierno o la autoridad o la policía o no sé quién determine que no es admisible y nos pueden venir a llevar. Porque estamos rompiendo, estamos repitiendo los hechos que nos perdonaron. No está bien redactada, no está bien formulada, se ve maliciosa en ese sentido y es demasiado amplia. Eso no permite el conocimiento, el esclarecimiento de la verdad y se establece como una espada de Damocles, conoces la historia, ¿verdad? Como sobre nuestras cabezas, para que en cualquier momento, si no les gusta algo que estamos haciendo, puede atribuírsenos al golpismo previo y ser procesados porque ya no nos estaría protegiendo la amnistía. Entonces es demasiado vaga, demasiado amplia y demasiado incoherente en algunos sentidos, pues. Pero aplica a la inversa también, de una u otra forma, porque es decir, aquí vos lees, en cuanto tomemos el gobierno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a volar cabeza. Yo diría, mira, nosotros lo que nos hemos planteado como organización, y hemos conversado con otras organizaciones que estamos trabajando el tema de un programa, porque bueno, nosotros pretendemos ser un partido político, nosotros vamos a llegar en algún momento a ejercer el poder político, si no, pues no seríamos un partido político. Y hemos planteado la situación de esta que te digo yo, de conocer la verdad. Conocer la verdad. Y cuando hablamos de justicia transicional no se trata de volar cabeza, ni se trata de ir contra un solo bando, porque estamos claros de que abusos pudo haber habido y seguramente hubo en ambos extremos. Hay gente violenta, opositora, y hay gente muy violenta del gobierno. ¿Sí? Entonces esto se tiene que determinar en algún momento para poder establecer la justicia y por consiguiente la paz. Si vos no haces esto, ¿cuál es el problema? Ahora mismo para muchos sandinistas, con toda este ataque de los medios sandinistas, ellos en su mente están ahorita viendo salir a centenares de delincuentes, asesinos, golpistas, terroristas, como le dicen en los medios gubernamentales. Entonces ellos están con miedo, y el miedo normalmente termina en violencia defensiva, aparentemente. En su mente él dice, yo me voy a defender porque soltaron al vecino que es asesino. Entonces esa inestabilidad psicológica, ese constante temor en que va a vivir la población puede desembocar, y ojalá no suceda, en nuevos episodios de violencia. Ok, entonces a ver, para cerrar esta parte o este segmento de programa, puede haber una ley de atención a la víctima, puede haber una ley de amnistía, pero en tu opinión hubo un elemento que se quedó por fuera ahí, que fue descubrir qué fue lo que ocurrió. Exacto. Mientras nosotros no logremos determinar a ciencia cierta y de manera creíble para todas las partes del conflicto la verdad, todo esto que se está haciendo no solamente no sirve, sino que es contraproducente, es un obstáculo para alcanzar realmente la paz. Así lo tenemos visto nosotros desde Propuesta Ciudadana y es lo que hemos analizado, ¿no? Ok, ¿y cómo llegamos a ese conocimiento? Te dejo la pregunta para después de la pausa, en esta edición de Adelante en Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Pérez Celedón de Propuesta Ciudadana. Preguntaba yo antes de la pausa, ¿cómo llegamos a saber qué fue lo que ocurrió realmente? Porque es decir, aquí lo cierto es que hay muchas versiones y versiones adecuadas según cada quien. Es bien complejo porque no son a veces inocentes, ¿verdad? Porque de repente, te digo, pero también hay situaciones de que son inocentes realmente, ¿verdad? Que la gente ve algo y lo interpreta de alguna manera
y cada quien lo puede analizar y desmenuzar como mejor le convenga. Hay situaciones que con las nuevas tecnologías son irrefutables, como los Facebook Live. Le decía yo que cuando uno vio pasar un video pero en vivo, que después me digan eso es un montaje, me suena como ridículo, pues porque yo lo vi en vivo. Y tal vez ahora lo que tenés es la grabación, pero siempre se puede demostrar que fue una grabación hecha en vivo en su momento. Ahí lo dice el video. El registro queda que fue en vivo. Sí. Fue en vivo. Entonces, se puede reconstruir muchos de los hechos que ocurrieron y se debe, por lo que te decía, de que no podemos arbitrariamente perdonarnos todos por algo que no hicimos, ¿verdad? Y no podemos quedar amenazados todos a ser vueltos a procesar por algo que tampoco hicimos. O sea, es interesante y es importante, por otro lado, determinar las verdaderas víctimas a las que se supone que una ley previa también les va a hacer un proceso de reparación, de restitución de derechos o como le quieran llamar, si no las podemos determinar porque no va a haber investigaciones. Entonces es indispensable para que funcione la justicia, que tiene que funcionar, porque la justicia no solo es como se hace de condenar a alguien. Pero a ver, la ley de amnistía manda a cerrar las investigaciones. Todas. Porque aquí dice, es decir, en el artículo primero, en el párrafo tercero dice, por disposición de esta ley, las autoridades competentes cancelarán los registros. Bueno, perdón, esta es la de los registros. La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias. Por tanto, las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias. ¿Viste? No vamos a iniciar ninguna investigación. Administrativos, ¿quiénes son los administrativos? La policía, porque te decía que los judiciales, aparte, la investigación en los órganos administrativos es la policía. En sede administrativa la realiza la policía para determinar sospechas, indicios, pruebas. Como te digo, que ya vimos pues que en múltiples notas de prensa ellos responsabilizaban, culpabilizaban, determinaban delincuencia, ¿no? E incluso por eso te niegan los permisos a marchar, porque te dicen que a los golpistas no les van a dar permiso. Sin embargo, las investigaciones, según la ley de atención a las víctimas, no quedan cerradas porque le dan a la Procuraduría de los Derechos Humanos la obligación de investigar caso por caso. Y es administrativa también la investigación de los derechos humanos. Esta ley deroga la anterior. En derecho las cosas funcionan así. La ley nueva deroga la ley anterior, que le contradiga. Si esta ley dice que se cierran todas las investigaciones administrativas, quiere decir que se cierran las policiales, se cierran las de derechos humanos, se cierran todas. Entonces, por eso te decía, fue hecha o con malicia o de forma mediocre, ¿verdad? Porque no se pensó en esas consecuencias. Entonces ahora, la ley anterior, suponiendo que se tuviera en cuenta solamente a los 198 víctimas que mencionan como víctimas afines al gobierno, están quedando expuestas, pues totalmente. No, es que el gobierno no habla de 198 víctimas afines, habla de 198 en total, son los que ellos reconocen, como, pero los cuales creo que son 100 y algo los afines del gobierno. Pues. No importa, sin determinar quiénes, los hechos, no vas a poder determinar que hayan sido víctimas de algo. Sí. Efectivamente, entonces según vos, la investigación que pudiera o que debía realizar la Procuraduría ya no debe, ya no puede. Ya no puede hacerlo. No debe y no puede. Se canceló con esta nueva ley. ¿Y qué sucede si empieza una investigación a Procuraduría para poderle atender a la gente? Es ilegal, porque esta ley la manda a cerrar. O sea, no puede actuar contra ley expresa. Normalmente, pues, no debería de poder. Ese es el tema de no comprender el significado de las leyes. No sé si leíste una nota en la prensa, lo que contestó un policía a mí, que me entrevistó, digámoslo de alguna manera, un día de estos que habían convocado una marcha el mes pasado recién. Fuiste a saludar a Novoa. Fui a saludar a Novoa, me crucé la calle y entonces tuvimos un cruce de palabras y el tipo me dijo muy, muy, muy tranquilo y franco, a mí me vale tus leyes. Porque yo le reclamaba, o sea, respetar la ley. Yo estoy en un sitio público, ni siquiera estoy con ellos, vengo a saludar, me estás viendo.
Me estás viendo irme y me llamas de regreso. Pero fíjate que ese cruce de palabras a mí de verdad me paró los pelos de punta, pues, porque si tus autoridades dicen que las leyes no les interesan, entonces podría ser que sigan las investigaciones, pero pues según la ley que estamos leyendo no deberían. Ninguna otra. De hecho, a nadie más pueden investigar por los hechos de abril para acá. De ninguna forma, pues, ni administrativamente, ni judicialmente. De abril hasta el lunes. De abril hasta el lunes. Hasta el lunes, sí. De abril del 2018 hasta este lunes. Es tremendo, ¿verdad? Sí. Si lo sentís, la consecuencia jurídica de eso es tremenda. Ok, entonces queda ahí un vacío. Sí, una laguna enorme, de impunidad, digamos, también. Queda un vacío, sin embargo, de una u otra forma, decir, porque lo que queda inhabilitado de la ley de atención a las víctimas, quedaría inhabilitado de la ley de atención a las víctimas es la investigación, pero hay que determinar quiénes son las víctimas. Sí. Porque la ley manda a saber quiénes son las víctimas para poderlas atender, para poderles dar atención. Y eso no está inhabilitado, no quedaría inhabilitado con la amnistía. Es que, a ver, los sucesos en que vos resultaste víctima. Te pregunto porque es que la amnistía no está desconociendo las víctimas, no está desconociendo que haya habido de víctimas. Lo que está diciendo es que los que pudieron haber sido responsables y estaban bajo investigación y los que fueron sentenciados o encontrados responsables y que ya tenían sentencia, quedan liberados con esta amnistía. Pero mira, aquí el gobierno dijo en algún momento que se soplaban las listas de muertos, heridos y todo, porque se sumaban todos los que habían ocurrido durante el periodo de la crisis, ¿verdad? Hay que discriminar quiénes, y eso pueden estar en los 198 también. Fácilmente, ¿verdad? Puede ser que haya un montón de personas ahí en la lista que no son víctimas. Pero si cerramos las investigaciones, no vamos a poder determinar a ciencia cierta cuáles son y cuáles no. Esa es la realidad de esta ley. O sea, no hay forma de acomodarlo, pues. O sea, sí, no. Pero yo te digo, sin embargo, lo único que quedaría inhabilitado de la ley de atención a las víctimas es la investigación para determinar quiénes son las víctimas. ¿Y entonces? Pero estos deben atender a las víctimas, porque el resto de la ley quedaría vigente. Por eso, pero ¿cómo determino que es víctima? Eso, entonces, ahora vamos a eso. ¿Cómo determinamos eso? No, yo no sé, eso le toca al gobierno. Hay que inventar alguna fórmula, como te digo, ¿verdad? Porque ellos están haciendo sus leyes solitos, ¿verdad? 70 votos son del Frente Sandinista. Solitos porque al final de cuentas la alianza decidió dejarlo solo. Mira, no tanto por eso, Desgraciadamente, hay que irse un poquito atrás. Es que nosotros tenemos una memoria bien corta. Recordemos que las elecciones del 2011 fueron supervisadas por la OEA. Fueron las últimas que fueron supervisadas por la OEA y la ONU. Ambas misiones de observación dijeron que esas elecciones sencillamente no eran auditables. Hubo una falta no los dejaron ingresar a los lugares que tenían programados visitar esto y lo otro. Lo que te quiero decir con esto es que ahí hay una mayoría absoluta que no sirve de nada discutir nada con ellos porque ellos pueden modificar la Constitución en cualquier momento. Más del 70% de los diputados son del Frente Sandinista. Entonces, mucho se ha condenado y criticado que ahí la oposición, por eso se les dice zancudos, pues porque no están pintando ni nada. Ahí esa es una plancha que es intocable. Entonces, esas dos leyes han pasado por esa plancha de diputados que fueron electos en unas elecciones altamente dudosas. Pero bueno, tienen la capacidad para hacer y deshacer lo que ellos quieran. Entonces no hay a quién más responsabilizar ni con quién más discutir ese tema. Ellos hacen sus leyes como ellos quieren, ¿verdad? Si sirven o no sirven es responsabilidad exclusiva de ellos. No podemos hacer o comentar cosas, pues. No hay a quien responsabilizar. Esto se hubiera resuelto desde el principio si realmente ellos quisieran, pues. Así es, de simple. Ok, pero ese desde el punto de vista, porque es que, a ver, ciertamente en la Asamblea la bancada sandinista va a aprobar la ley que llegue y que ellos quieran aprobar, porque no hay manera de que los votos en contra lleguen a ser suficientes para que esa ley no pase. Por un lado, y discúlpame, hay que hacer otra pequeña acotación. Ellos mismos modificaron la Constitución para autoimponerse que los votos de los diputados tienen que obedecer a la línea partidaria. No sé si recordás que ellos establecieron
el transfugismo, le llaman ahora, ¿verdad? Si vos votás en contra de lo que tu partido... Pero eso le metió la bancada sandinista. Sí, esa es una de las reformas. Esa fue la legislatura anterior. No, esa es una de las reformas más recientes, donde vos decís que podés. Pero esa es una reforma de la legislatura anterior, es decir, antes de las elecciones del 2011, que fue la que llevó a la destitución de los diputados del PRI. Sí. Por eso, pero ese es del anterior, no es por de eso, pero la discusión, por eso te digo ahora, es que ni siquiera pueden votar de forma distinta. O sea, lo que tenemos que tener claro es que esto es una directriz partidaria. Si ellos no se someten a la directriz partidaria, pueden ser perfectamente acusados de tránsfuga y sacados de ahí. Pero, es decir, la bancada sandinista aprueba lo que le llegue. Sí. Lo que le llegue. Pero yo lo que te digo es que, de una u otra forma, la Alianza Cívica ha dejado que esto sea así, porque en la mesa de negociación se pudo haber discutido cualquier otra cosa. Sin embargo, la alianza se levantó y dejó la mesa. Es por eso que te estoy diciendo, porque de nada sirve. A ver, en la mesa no está la cúpula del Frente Sandinista. En la mesa están ciertos escenarios de segundo orden. Pero sabemos que eso va a la Asamblea Nacional del jefe de la bancada. Eso va a la Asamblea Nacional y va a ser aprobado tal cual se acuerden en la mesa de negociación. Es que lo que se ha visto, precisamente, es que lo que se ha visto es que no se logra llegar a acuerdos. ¿Me explico? Y los acuerdos a los que se llegan, fíjate bien, miremos un ejemplo aquí mismo con la ley de amnistía. ¿Hace cuánto tiempo acordaron que iban a soltar a todos los presos y se pusieron un plazo larguísimo, porque dijo Francisco Rosales que esto era bien complicado, que había que analizar expediente por expediente, que habría que ver todos los casos, ¿verdad? Y parecía razonable. Ahora ves este resultado de una amnistía, como la escribieron, hacía falta esperar tanto tiempo. Es cierto lo que decía Francisco Rosales de que había que revisar expediente por expediente, que esto era una labor muy compleja. No era cierto, era una gana de hacer la cosa larga porque lo podrían haber acordado así, y lo hicieron así, y lo hicieron unilateralmente. Pero a ver, habían anunciado, los delegados del gobierno habían anunciado que el día 18 de junio, que era el vencimiento del plazo que se acordó con la alianza, todos iban a estar liberados. Sí. Y en ese momento no estaba la amnistía como tal. Eso, y te digo, y la excusa de dar hasta el 18 era esa que te estoy diciendo, que no era tan fácil como la gente cree, pero resultó ser tan fácil como la gente cree, y resultó ser unilateral, sin necesidad de un diálogo. Fíjate que pensando un poco mal, daría la impresión de que estaban viendo, digamos, en la opinión pública, sondeándola cómo se vería la amnistía si fuera acordada en la mesa, y la Alianza Cívica perdería toda credibilidad. Entonces le hicieron un favor a la Alianza. Entonces, para destrabar de alguna forma cualquier negociación posterior para las elecciones o lo que sea, ya los presos dejan de ser un motivo de discordia. O sea, hay que pensar también en función de lo que pueda estar platicando ahí. Le hicieron un favor al diálogo. No digamos a la Alianza, para que no se sienta mal alguien, ¿verdad? Digamos que a la posibilidad de seguir dialogando. Porque los reos se pusieron como un obstáculo insalvable. Tenía que resolverse antes del 18. Toda la comunidad internacional estaba amenazando con aplicar sus sanciones. Y esto abre una posibilidad de ver, bueno, a lo mejor ahora no caen las sanciones porque ya cumplimos. Si se ha acordado la amnistía en la mesa, la alianza sale muy mal parada. De hecho, esa mesa de diálogo está desacreditada por la oposición, por la gente que simpatiza con el Frente Sandinista. Porque se han hecho los dos a la tarea de tirarse todo, ¿no? Y entonces han llevado la situación a un nivel de conflicto en que yo no reconozco al otro como para platicar con él, yo quiero exterminarlo. O sea, la gente que está muy radicalizada en el bando azul y blanco no quiere saber, es más, el Frente Sandinista debería desaparecer y no podría volver a correr ni existir como ideología política en Nicaragua. Piensan muchos. Del lado del Frente Sandinista, los extremos piensan, a los golpistas hay que matarlos. Y hemos visto pasar ya imágenes, te decía, de gente que publica con armas en la mano, te estoy esperando para matarte, golpista, asesino, criminal, qué sé yo. Entonces, esa mesa está, de hecho, desacreditada por los extremos y difícilmente puede gozar de credibilidad. Pero eso le va a suceder a cualquiera que se siente a conversar. No necesariamente.
No necesariamente. Porque los extremos nunca van a estar de acuerdo con que haya conversación. Correcto. Sí. Pero lo que te estoy diciendo es que la postura de la Alianza Cívica fue extrema desde un inicio, pero hay grupos dentro de la oposición, dentro de la misma Unidad Nacional Azul y Blanco, que son más racionales, que están más claros de la situación y del cambio de situación, del cambio de contexto. Y esos podrían ser escuchados porque es decir, a ver, la Unidad Azul y Blanco de una u otra forma representa a lo que se opone al gobierno. Sí, al grueso, digamos, a lo más visible. Esos sectores menos radicalizados yendo a una negociación con el gobierno, porque la negociación tiene que ser con el gobierno a fuerza. Obligatoriamente. Es decir, ahí es sí o sí. Sí. Es decir, no vas a ir a buscar a otro sector del otro lado, tiene que ser el gobierno a fuerza. Claro. Porque es con el que tenés con él tenemos el conflicto, pues sí, con él tenemos que platicar. Entonces, con este es que hay que hablar. Entonces, un sector menos radicalizado tendría aceptación del grueso de quienes se oponen en este momento al gobierno. Claro. Dejo la pregunta para después de una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Pérez Celedón de Propuesta Ciudadana. Entonces, en tu opinión, la representación en este momento de la oposición al gobierno en la mesa de negociación estaría descalificada. Sí, es que es evidente. Mira, una de las cosas que hemos denunciado no hoy, por ahí hay escritos míos de hace 2-3 años, cuando yo denunciaba el gobierno corporativo que tenía con la empresa privada, con los sindicatos, ¿verdad? Porque es una realidad, hombre. El modelo de gobierno que se creó, pues se creó en alianza con los empresarios y a ellos les estaba funcionando, pues tanto al Frente Sandinista como al COSER y tal vez a los sindicatos, pues no veo por qué, pero bueno, les funcionaba y venía funcionando, es un modelo corporativo. Ahora se sientan a platicar estos socios de 11 años atrás, lo menos que uno piensa es, bueno, ellos están haciendo algún truco entre ellos mismos, porque se han pasado 12 años en eso. Entonces es evidente que no hay mucha credibilidad y los resultados pues han sido nulos. No puedes salir a las calles a marchar, no puedes salir a las calles a protestar. Al final los reos salieron por una amnistía y no por una negociación. ¿Es verdad? Entonces vos decís, no están negociando nada. O sea, eso no sirve. Cualquier cosa que salga ahí va a estar siempre bajo el gran signo de interrogación. ¿Y por qué no podría ocurrir exactamente lo mismo? Es decir, que queden bajo un signo de interrogación cualquier otra cosa que salga si es otro grupo el que se sienta negociando. Porque, mira, no nos olvidemos tampoco cómo se instaló el primer intento de diálogo nacional. Ahí hubo una dedocracia de parte de la conferencia episcopal, tal vez con buenas intenciones o con malas, no lo podemos saber, ¿verdad? Nadie puede estar en los corazones de la gente. Pero te aseguro que tenía que contar con el visto bueno del gobierno, con quienes se iba a sentar a platicar, porque si yo voy a negociar con alguien, yo tengo que reconocer la validez del interlocutor. ¿Sí? Entonces, en parte el gobierno tuvo que ver con la primera selección de la alianza y con la segunda ya no se diga, pues, porque ya fue. Sí, porque la segunda gran básicamente empresa, es el reflejo de la primera. No, ojalá fuera el reflejo de la primera. Estamos hablando de que hay cuatro empresarios ahí y otras 2 personas entre los 6 visibles, ¿verdad? Y quien la convoca es el Gran Capital. Eso fue público, aquí se conversó. Entonces, como te digo, no, el gobierno siempre ha elegido a sus interlocutores. ¿Cómo podría funcionar de otra forma? Para que gozara de credibilidad, tendría que haber un compás de espera, llamar a la oposición, a todos, y decirles, hombre, generen ustedes su comisión con la que vamos a platicar. Eso te cambia totalmente el panorama, porque entonces sí, sea que nos matemos entre nosotros, los que estamos en la UNAP y los que no estamos en la UNAP, vamos a sacar una lista. ¿Cuántos van a estar ahí? Y nosotros los vamos a poner, y entonces sí hay legitimidad, por lo menos de los grupos organizados. En este momento, ese grupo de la Alianza Cívica tiene una legitimidad muy, muy discutible. Más bien es como una cosa de voluntad de nosotros, decir, hombre, pues están ellos ahí platicando, miremos qué sale de eso. Pero nadie... De una u otra forma en representación de ustedes como comunidad de facto, ¿verdad?
La UNAP sabemos que se creó para apoyarlos. La UNAP de una u otra forma le ha dado su respaldo es que se creó para eso, ante la falta de legitimidad, y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? De hecho, es uno de los puntos de la carta fundacional o del pronunciamiento fundacional de la UNAP, reconocer la representación de la Alianza Cívica, pero eso no está escrito en piedra, ¿verdad? Los contextos cambian. Ahora imagínate, si estamos hablando de que se discute la posibilidad de anticipar elecciones, o es una de las demandas de las elecciones anticipadas, eso cambia el panorama. Si vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y no de una rendición o derrocamiento que se hablaba en ese momento, entonces ya, de hecho nosotros estamos comenzando a plantear dentro de la UNAP que nos reunamos en asamblea y discutamos esto. Ya el contexto cambió, ya no vamos a tener políticos, se está hablando de elecciones adelantadas, hombre, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? ¿Se está hablando de elecciones adelantadas? Es lo que seguiría, ¿no? Pues no sé, el gobierno lo que ha dicho es que no va a adelantar las elecciones. Pero seguramente viste a William Grigsby, y seguramente viste que ya está el tendido en León reuniéndose electoral. O sea, nosotros tampoco vamos a irnos solo con el discurso oficial o con lo que sea, vamos a ver las señales, ¿no? No, sí, es que me parecía a mí tonto de la oposición no prepararse para una elección. Por eso, entonces... es decir, a ver, si se convoca una elección es en 3 meses. Porque es lo que la ley establece, que son 3 meses el periodo de preparación de una elección, ¿no? De la convocatoria. Si fuera muy rápido. De la elección hay 3 meses. Entiendo yo. No. Según entiendo. Pero bueno. Por las últimas convocatorias han sido a 3 meses. Es que depende de las regionales, y acuérdate que ahora se juntan 2, no sé si van a tocar solo las presidenciales y parlamentarias, o van a mezclar con las de las alcaldías, pues las locales. Vamos a darle plazo, pues 6 meses. Ajá. 6 meses. Es decir, se lo anuncia hoy de ahorita, junto con este programa sale un pronunciamiento del gobierno diciendo hemos pedido al Consejo Supremo Electoral que prepare las elecciones, adelanto de elecciones, ¿no? Y entonces el Consejo Supremo Electoral sale a la tarde, porque esto ya está todo listo, sale a la tarde diciendo que se convoca elecciones para dentro de 6 meses. Es decir, si la oposición no está para eso, se friega. Sí, y es una de las tantas jugadas. Porque el Frente Sandinista como tal está listo. Está listo siempre y servido. Lo que te digo es, si vos querés realmente buscar una solución a la crisis de este país, como gobierno, como partido en el poder, ¿verdad? Vos tenés que abrir un espacio para que surja ese interlocutor con el que tenés que conversar. Entonces tenés que predisponer la situación y decirle, mira, vamos a ir a elecciones. Conformen el partido con el que va, los partidos que van a conformar, y los vamos a inscribir ya, y vamos a hacer estas reformas electorales ya. Y entonces va a surgir la posibilidad de que converses con otras personas. Ok, pero estamos dando por hecho que se va a negociar el tema de adelanto de elecciones, o que se va a hablar del tema de adelanto de elecciones. Yo lo que decía era que si la oposición no está lista para ir a unas elecciones, en cuanto las anuncien, estaría frita. Claro, pero es que no puede estar lista, por condiciones no están dadas. Si yo ahorita quiero salir con mi partido que está en formación a una marcha, no me dan permiso. Entonces eso me lleva... No, pero es que, espérame, que ahí hay 2 cosas, porque la marcha es justamente el trabajo proselitista ya de cara a la convocatoria de elecciones, pero aquí estamos hablando de ir a negociar el adelanto de elecciones. Antes que ir a negociar adelanto de elecciones, el tema es la negociación de las reformas electorales. Fíjate que no, antes de eso, todavía antes que eso. Es decir, ¿vos creés que sea cual sea el resultado de unas elecciones que han sido criticado el árbitro, ha sido criticado el sistema, ha sido criticado todo el proceso electoral en Nicaragua, y vas con ese mismo machote a hacer todo de nuevo? ¿Vos crees que haya credibilidad sobre los resultados, sea cuáles sean los resultados? Es que te lo voy a poner todavía peor. Es que yo no me arriesgaría, con todos esos parámetros que andan sueltos, a decir que voy a ir a hacer nada. O sea, a ver, por eso te digo que la amnistía es un problema bien serio, que no se está viendo bien. Porque la inseguridad que existe de ser asesinado en cualquier momento, o sea, no creas que yo no sé, por ejemplo, o que no tengo mis ciertos temores de ser opositor, pues. Si yo los tengo, lo que pasa es que, bueno, nosotros ya pasamos esta etapa y ni modo, decimos, lo que tenga que venir vendrá. Pero, da miedo. Hay un montón de gente ahora suelta
de los dos bandos, si vos querés, que son asesinos y que nunca vamos a saber quiénes son. Mientras anden armas sueltas en la calle, mientras el ejército no se responsabilice, la policía no asuma una posición seria de cara a estos criminales de los dos bandos, si querés, no vamos a hablar de elecciones. Yo voy a ir a hacer proselitismo para que me venadeen en una cañada en algún... Entonces, por eso te decía yo, estamos tocando un tema que por lo menos hasta el día de hoy el gobierno ha dicho que no lo va a tocar, que es el tema de adelanto de elecciones. Sí. Han hablado por lo menos de la... También decían que no iban a soltar a ninguno de esos criminales, terroristas. No, pero acordate que cuando se sentaron, después del anuncio de febrero del inicio de las negociaciones, y se van al INCAE, cuando se hizo ese anuncio, se anunció la creación de una ruta, una hoja de ruta de la negociación. Y en esa hoja de ruta de la negociación quedó el tema de los detenidos. Pero fíjate en la ley. Es que te lo estoy diciendo lo que dice la ley. No, pero la ley dice claramente, menos aquellos casos en los que Nicaragua ha firmado tratados internacionales que son los de terrorismo. O sea, hay una posibilidad siempre, todavía, de que de los que falten por salir, ¿verdad? No los entreguen. Pero estamos hablando de la negociación. Uh-huh. En la negociación, hay ya una hoja de ruta acordada. Uh-huh. Si no me equivoco, son 6 puntos. De los 6 puntos, solamente 2 se llegaron a discutir. Sí. Sí. Uno de ellos es el de los detenidos. Sí. Que era el del plazo aquel de los 90 días, que vence el 18 de junio. Uh-huh. El lunes próximo. Sí. Y en esa hoja de ruta está el tema institucional. Sí. Está el tema institucional y está el tema de las reformas al sistema electoral. Entonces, cualquiera que sea el que va a negociar, va a ir a armar una nueva hoja de ruta. Es que... O se va a montar sobre esta hoja de ruta. Es contextual, como te digo, depende de las circunstancias. Es decir, porque no vas a ir a negociar detenidos si en teoría ya no están. Sí. Si ya no están. Por eso te digo que cambia un poco el panorama, ¿verdad? Pero esta ley de amnistía, también cambia el panorama, porque no era así como pensábamos que iba a suceder. Y si vos me decís que no vamos a saber, como vuelvo y repito, porque quiero recalcar en esto, quiénes son los asesinos, yo no arriesgaría a mi gente, a nadie, a decirle, mae, vamos a hacer una campaña electoral al barrio tal o a la cañada tal, porque nos pueden matar. Pero lo que se hace en derecho, se deshace en derecho. Es decir, sí. De la misma forma en que hicieron esta ley, pueden deshacer esta ley. También. Y puede resultar de un acuerdo en una mesa de negociación. Sí, por eso te digo, entonces, ¿con quién vamos a negociar? Bueno, ¿quiénes tienen intención de participar en las elecciones? Porque, a ver, si fuesen los términos normales, en el 2020 se convocaría elecciones para el 2021. Digamos que no arreglemos elecciones anticipadas. Entonces, convoquemos a todos los opositores para que expresen su intención de participar, esto, lo otro, la UNAP se consolide, pero tienen que dejarnos desarrollarnos como oposición, porque si no tenés con quién platicar y te poner a platicar con quien vos quieras, imagínate qué ridículo sería, y no sé si lo vas a reconocer ridículo, que se siente, por ejemplo, a platicar que me diga, no, como estamos hablando del electoral, es con los partidos constituidos, PLC, o sea, ¿tendría sentido? O sea, ¿vos crees que la gente aceptaría eso con el nivel de rechazo que tienen esos partidos? Pero fíjate que hace poco estuve conversando con alguien del PLC que me decía justamente que no es lógico que ellos, que son los que utilizan, es decir, los partidos políticos que son los que utilizan la ley electoral, no discutan la ley electoral. No, si no te estoy diciendo que los excluyas. Lo que te estoy diciendo es que no pueden ser solo ellos. ¿Me entendés? Porque la gente simplemente no... Es lo mismo que estamos hablando de sentarte a platicar con el COSEP, pues. En otras palabras, te vas a platicar con tu ex socio o tu socio para arreglar los problemas del que están fregando por fuera. O sea, no, yo afuera no reconozco esas pláticas, ni esta ni aquella. Entonces tiene que haber un espacio, y ese espacio tiene que ser democratización del ambiente, tiene que ser el control de armas. O sea, aquí, ¿cómo es posible que no sepamos de dónde salieron esas armas? ¿Dónde están ahora? ¿Quiénes eran esas personas? William Griffith lo dice claro, éramos nosotros, no dejémonos
de tontera, éramos los sandinistas defendiéndonos, no sé de quién o de qué, pues. No, pero ahí está sacando de contexto lo que dijo William Grisby. Es el video que circula, a lo mejor Sí, lo cortaron. pero pues. ese video está sacado de contexto y yo recomiendo que se miren el programa porque William Grisby está reaccionando a a unos audios que decían vamos a quemar familias sandinistas, vamos a quemar casas con familias sandinistas. Eso, pero vos sabés que para generar el conflicto, lo que se dice de un lado se puede aplicar al otro. ¿Quién te dice que no fue alguien de los mismos, del mismo bando para que él saliera con este cuento? O sea, es bien complicado, pero por eso no puede existir la posibilidad de que alguien tenga un arma de guerra y la pueda usar en contra de los civiles. No puede ser que armas del ejército, porque son armas del ejército, aparezcan en manos de los azul y blanco. ¿Cómo? ¿De qué bodega salió? ¿Cómo apareció ahí? O sea, tampoco hay que jugar con la inteligencia de todos. Pues. O sea, hay unos que quieren aceptar lo que sea. Y otros que rechazan todo. Vos sabés muy bien que yo estoy en contra de las posiciones extremas de los dos. Porque esos no nos ayudan a resolver absolutamente me parece nada. En un supuesto recupere de gente que estuvo en los tranques, arma reglamentaria o arma que solo pudo haber tenido el ejército, yo necesito una investigación que me diga cómo llegó esa arma ahí. Sí. ¿Verdad? ¿A quién se la quitaron? ¿O cómo la extrajeron de las bodegas? O sea, y ahora la amnistía dice que no vamos a investigar eso. Acordate de lo que habíamos hablado antes de entrar al programa, que en este país hay mucha gente que todavía tiene armas de los 70. Pero por eso. Y muchas de esas armas son de guerra. Por eso, pero no, se miran algunas armas nuevas. Ya, lo que teníamos eran zarrocitos, hierritos viejos. Vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Carlos Pérez Celedón. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Pérez Celedón de Propuesta Ciudadana. A ver, Carlos, estamos metidos en un embrollo en este país. Completamente. ¿Cómo crees vos? ¿Cuál es tu visión de la salida de este embrollo? Mira, en primer lugar... Sin que nos matemos, ¿verdad? Claro. Porque hay quienes dicen aquí es asunto de pasarle la cuenta el uno al otro. Mira, en primer lugar, yo creo que el Frente Sandinista tiene que asumir la responsabilidad, sin necesidad de hacerlo público, sobre la situación que está en sus manos completamente resolver. Te decía que la Asamblea Nacional es una plancha que tienen, que no hay necesidad de discutir nada con nadie. Si ellos quieren hacer reformas electorales, las hacen mañana, hoy mismo, con una orden de la presidencia, ¿verdad? Se hace porque ya lo... Entonces, están queriendo estirar, yo no sé, están hablando de comenzar a reenamorar a la gente para tener los votos al 2021. Yo diría que en este momento tiene que asumir la responsabilidad real de la situación que vivimos, ¿verdad? Y abrirse a la democratización real del país. Es la única opción que tiene Nicaragua para aspirar a algún tipo de futuro de desarrollo, paz económico, mejoría económica, lo que sea. Porque ya vimos lo de la amnistía, pues esto nos está generando más conflicto, más dolor, más problemas, rencores y problemas insatisfechos, ¿no?, de la gente. Y entonces, a eso me refiero cuando te digo asumir la responsabilidad, no decir soy culpable, eso nos va a tocar investigarlo después, porque esto no va a quedar así tampoco, y eso es una realidad. Tenemos ejemplos, Pinochet, Fujimori, o sea, posteriormente se pueden hacer las investigaciones que se tengan que hacer y tal vez habrá que hacerlas, porque ¿sabes qué es lo que pasa también? Desgraciadamente hemos desarrollado una cultura de impunidad muy peligrosa. Entonces, asumir de que hay que democratizar este país, abrir los espacios. Fíjate que en eso de asumir que hay que democratizar este país, me parece que lo debemos de asumir ciertamente el gobierno desde su posición de dirección del país en este momento. Que tiene todas las herramientas para hacerlo. Pero debemos hacerlo todos los ciudadanos de una u otra forma. Ustedes en Propuesta Ciudadana eso es lo que han planteado, que es decir, debemos entendernos como ciudadanos todos en este país. Entonces, como te digo, quitarle las armas a quien no tiene que tener armas. Ellos saben quiénes son.
Tienen que obligarse a hacerlo y el que no las quiere entregar hay que echarlo preso, tranquilo, normal. No nos vamos a dar ni cuenta, pero que lo hagan. Ahí va a brincar un montón de gente diciendo si era inocente. Bueno, no sé, por eso te digo, eso es lo lamentable de la amnistía, por eso digo que es un obstáculo, pero no es insalvable, vos mismo lo dijiste, esto se hizo hoy, mañana se deshace. Hay que corregir algunas cosas que están mal ahí. Entonces, abrirse democráticamente, invitar a los organismos internacionales. Tienen que entender que eso es peor, el hecho de que ellos estén desde afuera viendo solo los mensajes de las redes sociales que estando aquí a la par de la Policía Nacional haciendo las investigaciones que haya que hacer y dando los seguimientos que haya que dar. Eso es mejor para el gobierno y para nosotros. Es que el gobierno no entiende que ya no estamos en una época en que podés pasarte de vivo, y te lo dije en otro programa, ¿te acuerdas? Uno de los vicios que tenemos los nicaragüenses es el de creer que somos más inteligentes que el resto, y lo pienso yo y lo piensas vos, y todo el mundo lo piensa, vos sos más inteligente que yo en tu mente, y yo soy más inteligente que vos en la mía, y no es cierto, brother, hay cosas que ya no podés hacer. Entonces, jugar a esto de que, como te decía, te perdono, pero estaba en capilla, y es toda la población de Nicaragua como lo analizamos, ¿no? Eso no funciona, eso la gente de afuera no se lo come como que hubo una amnistía y se arreglaron los nicaragüenses. Y la gente está viendo los videos de las amenazas, están volviendo el gigante, se está viendo a preparar, el mismo gigante que limpió las barricadas en abril. Comenzó, pues, según a prepararse en abril del 2018. Entonces eso tiene que parar y el gobierno tiene que hacer movimientos claros. No es necesario, así como hizo la amnistía unilateralmente, que no se siente a negociar con nadie, pero que abra los espacios para que surja una oposición real con la que podamos negociar cosas necesarias de negociar. Porque, te decía también, un inversionista que también tiene acceso a las redes sociales no se va a convencer por un informe que saque un banco central al que ya nadie le está creyendo. No se va a convencer por los medios oficiales del gobierno, por lo que diga Pro Nicaragua. Él simplemente se mete al Facebook de quien sea o a cualquier medio de los que hay múltiples ahora y mira los videos y dice, no, esa gente está loca, yo no voy a invertir nada. Todavía andan los encapuchados. No sé, dicen que ahorita por donde la casa de Irlanda Jerez ya se metieron ahí, pues acaban de soltar a la mujer, se fueron a meter a la casa. Esa noticia le da la vuelta al mundo inmediatamente. ¿Qué inversionistas van a dejar plata aquí? Entonces esa es una realidad que tiene que entender el Frente Sandinista. Ellos no pueden, y lo hemos dicho 1000 veces, los empresarios del Frente Sandinista tienen que entender que es en contra de ellos mismos todo esto que está pasando. Entonces esa apertura, vos me decís, todos tienen que tener, claro, pero yo no tengo ningún acceso a modificar la ley electoral, y el Frente Sandinista, si quiere, hoy por la tarde lo hace. Entonces ellos tienen que asumir la responsabilidad del caso, abrirse, hacer las reformas que hay que hacer, meter a la gente que hay que meter, los organismos que tengan que venir, y comencemos a trabajar, desarmar a la gente que esté armada, del bando que sea. Ellos saben. Desarmémoslo y comencemos a trabajar en función de realmente reconciliarnos, ¿verdad? Y tal vez entonces podamos aspirar a un futuro mejor. Bueno, Carlos, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros conversando. Gracias a vos. Este martes. Muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas y amigos televidentes de su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.